Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el momento del día que elijan para escucharnos y para vernos. Este es el programa Aires de Justicia de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Y bueno, como todos los días, nos acompaña la productora y conductora del programa, María Inés Velasco. Gracias, Meli. Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo Y andás? bien, esperando, pidiendo volver a la presenciabilidad. Quiero ir a la radio, extraño mucho la radio. Hay que volver Sí, a la radio. sí, ya Eh, estamos volviendo a todos lados, así que seguramente faltará mucho menos. Lo importante es que el sí, espacio así. sigue, seguimos recibiendo a colegas de las distintas comisiones, y bueno, hoy un placer recibir a Gustavo, recibir a Liana. Sí, de la Comisión de Derecho Cooperativo Mutual y de la Economía Social y Solidaria. Tuvimos que pedirles que nos macheteen el nombre porque es muy largo, pero también contiene la comisión todos estos temas tan interesantes del cooperativismo, ¿no? Que es algo que se está como reeditando, y también el programa los invita para que se visibilicen, porque hay toda una economía detrás de eso, y me parece interesante que empecemos a abordar, ¿no? Más Y después de esta aparte, pandemia. cada vez toma mayor protagonismo este tipo de economías, y por eso que es importante que el presidente de la comisión, Gustavo Sosa, y una integrante que ya ambos han venido varias veces al programa, no solamente a la radio, sino también han estado en la etapa del Zoom, que estén presentes para, bueno, contarnos cuáles son las novedades académicas, cuáles son las novedades jurídicas. Es, como decíamos, quizás en etapa de crisis es cuando uno más mira este tipo de economías, si hay una mayor evolución. Esto justamente sería interesante que nos cuenten, y sabemos que estuvieron ustedes siendo protagonistas en actividades académicas, donde también fueron representando a la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. No sé quién de los dos quiere contarnos esta experiencia. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Inés, Eli, por la invitación. Siempre un gusto. También extrañamos, seguramente Eliana comparte la radio presencial. Bueno, extrañamos la presencialidad en líneas generales, y de a poquito se va retornando. Espero que esto se pueda consolidar. Y, y gracias, Meli, dijiste bien el nombre de nuestra comisión. Nuestra comisión surgió en el 2009 como Comisión de Economía Social, pero en algún momento nos sentimos en la obligación, los integrantes y las integrantes de la comisión, de poner en claro qué hacíamos. Y un poquito más allá de economía social, pues es una comisión de abogadas y abogados, una comisión de derecho. Y allí le incorporamos claramente el componente cooperativo y mutual, que son las dos principales organizaciones de la economía social, y además adjuntamos la palabra solidaria, porque en las diversas escuelas de la economía social está también la de la economía solidaria. Y esto hizo que tengamos una denominación extensa, pero que también demarcamos un poquito nuestras competencias hacia adentro de lo que es el mundo de las comisiones de la Asociación de Abogados. Como ustedes bien señalaban, la asociación ha sido un actor importante dentro de las asociaciones y colegios profesionales de abogados en Argentina en la última década, en la presencia de eventos internacionales. Así es como hace ya más de una década tuvimos un convenio con la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de Economía Social y Solidaria, AIMES, por la cual realizamos unas jornadas hace ya más de 9 años conjuntamente con ellos en la propia sede de la ABA. En esta ocasión, la AIMES invitó a la ABA y a otras organizaciones con las cuales tiene vinculación a organizar un congreso internacional del derecho cooperativo, por supuesto también del ámbito mutual y de la economía social y solidaria, y allí participamos desde la comisión y participamos desde la asociación con las palabras de bienvenida, junto con otras integrantes de otras de las organizaciones que participaron en la organización justamente de este congreso. Nuestra flamante presidenta en ese momento, creo que fue una de sus primeras actividades como presidenta, la doctora María Elena Barbagelata.
Fue una actividad muy interesante, varias jornadas, todo online, por supuesto, presencia de las principales referentes del ámbito en todos los países latinoamericanos, incluso también fue iberoamericano, porque tuvimos presencia de gente de España y de Portugal. Y la verdad que sirvió bastante para ver cómo está hoy posicionado este ámbito del derecho en los países con el contexto de la pandemia, que trajo no pocos cambios al sector. En particular me tocó representar a la asociación en una ponencia, en donde lo que procuramos hacer es señalar cuáles eran las principales modificaciones o las principales novedades que en materia de cooperativas hubo desde el INAES, nuestra autoridad de aplicación en materia cooperativa, durante los meses de pandemia. Y es así que tuvimos novedades interesantes, por ejemplo, las asambleas a distancia, las reuniones de los consejos a distancia, totalmente a distancia, era algo totalmente novedoso que la pandemia trajo, por supuesto, como coyuntura, pero en algo que ya se instaló para quedarse, por supuesto. Así también señalamos algunos cambios en los trámites de constitución de cooperativas y otros trámites que también ya venían siendo virtualizados a través de los sistemas de trámites a distancia y por supuesto se tuvieron que sumar otros trámites más para poder simplificar la continuidad de la vida de las cooperativas y de las mutuales en tanto y en cuanto bueno, no se podían hacer asambleas, no se podía ir a mesa de entradas, todo lo que implicó la pandemia en todos los ámbitos de la vida, por supuesto. Y las complicaciones que también traían en cuanto a la hora de conseguir financiamiento o de conseguir más que financiamiento, el ingreso necesario para sostenerse, ya que son empresas. Y como tales, también hubo varios pedidos al Estado para que auxilie a las cooperativas y mutuales que no podían desarrollar sus actividades en forma normal, como no la pudieron hacer gran parte de las empresas, de los profesionales y de las personas, ¿no? Lo que nos pasó sobre todo el año pasado. Sirvió también para escuchar, como les decía, qué pasó en otros países, y pasaron procesos bastante similares, en cierto sentido. Hoy esto creo nos aceleró un poco los tiempos en pensar en una adecuación legal de nuestra ley. Ahí esto lo hemos compartido en la comisión y seguramente Eli puede ampliar al respecto, de que tenemos una ley de cooperativas en Argentina con más de 45 años de trayectoria, va a cumplir 50 años en el 2023, es una ley interesante, bien escrita, pero es una ley que se la ha pasado medio siglo, donde ha pasado muchas cosas. Y creo que la pandemia, como en otros aspectos, ha visibilizado algunas necesidades de adecuar aún más, ya no desde una resolución de la autoridad de aplicación, porque no deja de ser una autoridad de aplicación, no tiene un poder legislativo, legiferante, digamos, el INAES, sino pensar en un futuro cada vez más cercano, en una propuesta de modificación de la ley de cooperativas y de tratar de generar capítulos especiales. Por ejemplo, para el sector de las cooperativas de trabajo, que es el sector más numeroso en cantidad de matrículas de cooperativas en nuestro país. Fue una actividad muy interesante y bueno, como les digo, creo que fue la primera actividad internacional que tuvo la doctora Bargelata como flamante presidenta de la asociación. Por lo que comentás, hubo todo un proceso, ¿no?, de revisión de prácticas, me parece, lo que estás contando, y también haciendo como un hincapié en la normativa, ¿no?, que da respuesta a este sector de cooperativas de mutuales, y el lugar del Estado. Vos nombraste el INAES, me parece como algo interesante a la hora de pensar la igualdad, ¿no?, entre iguales. Bueno, no sé, Eli, vos si nos querés compartir algo más de la experiencia que tuvieron con este congreso. Bueno, más que nada, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y gracias por la invitación. Como siempre, tratando de compartir un poquito de la comisión de la Asociación de Abogados. Y bueno, más o menos enganchando lo que dijo Gustavo, que en realidad Gustavo estuvo presente. Yo en general cuando me presento también en este tipo de foros internacionales siempre voy en nombre de la comisión, de la ABA. Estuve también en ese Congreso de Derecho Cooperativo, pero el primero que se hizo para marzo, si no me equivoco fue marzo. Que hablé un poquito, que esto sabe
mucho más en profundidad, Gustavo, sobre las cooperativas sociales, como presentación, que es una de las tantas gamas de las cooperativas de trabajo, que como dice Gustavo, hay que profundizar en esto, bueno, falta mucha legislación al respecto, ¿no? Nos quedamos muy cortos estando en una legislación que es del principio de los 70, en donde ha habido una evolución en todo lo que es el derecho cooperativo, mutual, y de las empresas de la economía social y solidaria y popular, agregamos una más, porque es extensísimo. Creo que lo que estamos haciendo dentro de la comisión es tratar de tener presencialidad en todos estos huequitos, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, académicos dentro del Estado, como la parte de investigación, en los diferentes roles en los cuales cumplimos los que estamos integrando la comisión. Y esto hace también, ¿no? El apoyo, que el año pasado también estuvimos con Gustavo respecto a profundizar sobre un proyecto de ley específico para cooperativas de trabajo, y en eso estamos, ¿viste? Todo el tiempo elaborando, pensando, participando, aportando más que nada para ese avance legislativo porque se precisa. Y como bien marcó Gus, estaba el tema de las cooperativas de trabajo en plena pandemia, que a diferencia del resto de los trabajadores, costó muchísimo identificarlos como un trabajador o trabajadora, justamente porque no están reconocidos. Entonces, nada, fue interesante cómo esto se desplegó en plena crisis, que si bien la economía social, solidaria y popular empieza a emerger como otra forma de hacer economía, no hay ninguna duda, pero falta muchísima legislación para entonces poner y activar esas líneas de acción por parte del Estado, tanto del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y hasta del Judicial, diré, en donde se vea, digamos, esto que vos decías, Melina, del principio de igualdad. El principio de igualdad tiene todos mucho más matices porque hoy en día se considera desigualdad estructural, a nivel latinoamericano principalmente. Entonces, este tipo de trabajador y trabajadora necesita, digamos, una protección especial, una garantía especial para hacer pleno el ejercicio de sus derechos. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Vuelvo a decir, entre investigaciones, participaciones, publicaciones, eh, nada, estamos todo el tiempo ahí, y siempre en representación de la comisión. No, no importa si es nacional, internacional, si es de manera académica, si es dentro del Estado, si, no importa, siempre vamos a estar. Y haciendo hincapié de que esta es otra forma de hacer economía. Y que es una opción, es una alternativa. Después están los matices y discusiones políticas y económicas, a ver si se quiere a nivel macro, a nivel micro, pero lo cierto es que funciona, funciona. Es otra alternativa. Sí, me imagino también, Eliana, que el año pasado seguramente habrá muchos trabajadores que habrán comenzado la pandemia, trabajadores en relación de dependencia en determinadas empresas, que habrán comenzado la pandemia con una estructura de empresa y por ahí terminaron la pandemia o continúan, porque la pandemia no se ha terminado, pero podemos decir que hoy tuvieron que hacerse cargo de esas empresas. A nivel jurídico, a nivel presencia del Estado, a nivel información, ¿ustedes piensan que han podido estos trabajadores sentirse acompañados? Vos desde el Estado, Gustavo, ¿cómo han visto? Porque estoy segura que le ha pasado a muchos trabajadores y encima seguramente habrán tenido la opción y la habrán tomado para continuar con esas empresas, pero modificando seguramente a través de una de las figuras que ustedes trabajan en la comisión. Me imagino que el asesoramiento debe haber sido total y absolutamente necesario y urgente. Sí, siempre se presentan situaciones que nos llegan, digamos, tanto estando desde la universidad, desde las oficinas de las áreas del Estado, o desde la asesoría particular, evidenciamos que de vuelta nunca había mermado totalmente la situación de la recuperación de empresas.
Es cierto que hubo picos. En el 2001 fue el origen, con el 2002, después subieron algunos otros picos, pero hubo situaciones que se fueron generando y la pandemia trajo nuevamente situaciones de iniciar procesos de recuperación de empresas. Y a ver, acá todavía tenemos que entender que la empresa recuperada es una figura que hoy tenemos conceptuada y con un ropaje como cooperativa de trabajo, pero que implica generalmente procesos complejos, en algunos casos de quiebras, con procesos concursales, incluso recuperación de empresas donde el propio empresario, la parte patronal, hace una entrega de las llaves, y dice, muchacho, muchacha, encárguense, yo no puedo más. Y eso también hay una recuperación de empresas. Hay una diversidad muy interesante en ese universo. Nosotros lo que evidenciamos es, en un contexto general, un nuevo pico de constitución de nuevas cooperativas. El año pasado el INAES implementó una resolución que generaba un sistema más simplificado. Eso hizo de que a la cantidad que venía llegando el INAES, ustedes piensen que hasta el 2019 el INAES tenía un promedio entre 2017 y 2019 de 600, 700 matrículas de cooperativas. Cooperativas hablo de trabajo, vivienda, consumo, servicios públicos, por año. El año pasado, no tengo ahora el dato fehaciente, pero hubo una gran cantidad de matrículas, pero una gran cantidad de inicios de nuevos trámites. Y eso, claramente, el contexto de la pandemia no hizo más que acelerar estas cuestiones. Y este año ese proceso continúa, esa inercia de crecimiento de nuevas matrículas continúa, tanto en las que están siendo emitidas como en la presentación de nuevos trámites. Mucho más ahora que el propio instituto ha posibilitado, a través de una resolución muy reciente, la posibilidad de conformar cooperativas de trabajo y pequeñas cooperativas de producción agropecuaria desde 3 personas. Ahí hago un recordatorio histórico. El mínimo de la ley de cooperativas nos prevé 10 personas. La ley del año 73. Autoriza al INAES a bajar ese mínimo en casos que el INAES responda. En el año 94, quiere decir 21 años después de la ley, se bajó ese mínimo de 10 a 6 para cooperativas de trabajo y pequeñas cooperativas agropecuarias. Ahora hicimos un nuevo salto temporal importante y luego un gran debate, mucha discusión. El INAES les puso la posibilidad de conformar cooperativas, estas cooperativas, desde 3 personas. Eso ha traído una nueva, digamos, oleada de nuevos trámites. Y acá tenemos de todo, desde empresas recuperadas hasta profesionales o personas que tienen determinados oficios que resuelven, ya sea por una necesidad muy concreta, económica, o porque han deliberado y han llegado a la resolución de que la mejor figura que pueden recurrir para llevar adelante su empresa es una cooperativa. Y acá tenemos todo, y todas salen con una matrícula de cooperativa, lógicamente. Y pero también tenemos... sería el mundo de las cooperativas, ¿no? Porque tenemos cooperativas de consumo, cooperativas agropecuarias, de provisión, mutuales, cooperativas de trabajo, de vivienda, creo que te dije todas, pero a lo que iba es como que Sí, hay no, todo un tenemos... universo del mundo de la economía social, y a mí me parece interesante ver cómo se desplegaron en respuestas al COVID un montón de problemas que venían enfrentando a cuanto acompañar, ¿no?, a los agentes que forman parte de una cooperativa, a las personas, ¿no?, que forman parte de una cooperativa, en lo que es la constitución de una cooperativa, el tema de cargar. A mí me pasaba, bueno, por una cuestión de experiencia laboral, que me encontraba con cooperativas que tenían que hacer los trámites TAT y estaban en un lugar donde no había internet. Entonces, Exacto. viste que vos decías, bueno, pero ¿cómo haces, no? Entonces buscar la vuelta, entonces hablando con los trabajadores sociales que acompañaban a esta cooperativa, diciendo, bueno, a ver si pueden ustedes, como área sustantiva, que acompañan, dar fe de que este trámite se entiende, ¿no? Tratando de Sí, sí, acompañar, sí, porque sí, sí, sí. hay una realidad que se pierde el Estado en cuanto se separa del territorio, ¿no?, que Sí, está claro. transitan las Sí, eso, cooperativas. eso es cierto, Melina. Un tema contextual como para
para entender desde el Estado, ¿no? Que uno está dentro del Estado, es que tuvimos también cambios de presidente. En el 2020 fallece Cafiero, que asume con el gobierno de Alberto Fernández, y eso hizo, digamos, un cambio también dentro del INAES, porque se viene como armando de una manera. En este momento tenemos a Roy, que ha venido también con todo su equipo, entonces está también trabajando con la misma línea, pero de otra manera, donde bien citaba Gustavo, que está la resolución Renovar, que hace otro tipo de acompañamiento e inscripción de cooperativas de forma mucho más ágil. Y con esto lo que quería apuntar es que se han sumado varias cuestiones que uno desde el Estado, porque el Instituto Nacional, digamos, no tiene sedes, lo que están son los órganos locales de cada provincia. Oportunamente existieron como pequeñas delegaciones, pero luego se quitaron, bueno, eso también tuvo que ver con los cambios de gobierno, y ahora se está volviendo a eso. De hecho, se está capacitando a lo que se llaman certificadores, entonces los certificadores van a ir deambulando por todas las provincias y localidades para que no haya tanta complejidad con la certificación de firmas, documentación a presentar, los libros a rubricar, todo eso se va avanzando, porque es muy cierto, primero que la pandemia ha paralizado todo, con todas las dificultades que eso trajo a nivel económico y social, además agregarle la parte de la falta de internet, que se necesitaba sí o sí para todo el tipo de trámites. Entonces en eso como que se fue trabajando, por lo menos este año se vino como acelerando más y tratando de facilitar, digamos, el acceso a cualquier tipo de trámite. Que se está el trabajo de eso sin ninguna duda. Esperemos alcanzar, digamos, lo óptimo. Estamos hablando ya de una extensión que tiene la Argentina que es muy grande. El INAES sigue siendo un instituto con pocos recursos, convengamos que es un instituto y que a nivel estructural tiene un presupuesto mucho más bajo que un ministerio, entonces eso también hay que fijarse con cuánto presupuesto se cuenta como para también tener mayor herramientas y facilitar así los accesos a los trámites, acompañamiento. Ahora se largaron capacitaciones, las capacitaciones virtuales también se vienen haciendo ya desde el año pasado con la era Cafiero, le decimos, y ahora está con la era Roy. Y esto va acompañado también las universidades, ¿no? Exacto, ahí haciendo un análisis de estos 2 años en el debe del haber, el INAES ha ido a la simplificación de trámites y hoy mi lectura es que hoy los trámites se han simplificado. Si bien es cierto que todavía donde no hay internet se complica, aunque no se ha cerrado la posibilidad de hacer trámites vía papel, justamente por estas situaciones excepcionales. O sea, hoy, vamos a decir que el INAES pudo avanzar ha dado buenos pasos para la desburocratización y la simplificación de trámites, sobre todo en la parte de la Constitución. Ahora está avanzando de nosotros de fiscalización, está avanzando rúbricas. en los mismos rúbricas, en algunos trámites. Lógicamente el INAES, al tener una sede en la ciudad de Buenos Aires, digamos, le faltaba la territorialidad, y la pandemia quitó territorialidad en gran parte, a la poca que por sí tenía el INAES. El INAES actúa en convenio con las provincias, con los convenios con los órganos locales. Desde ese punto de vista es cierto también reconocer que, como bien adelantaba Eli, hay también, además de los órganos locales provinciales, otros organismos que tienen agenda en el acompañamiento de grupos asociativos, en el ámbito rural, el INTA, el rol de las universidades y las áreas de economía social. Hay una red de universidades, la RUES. Bueno, Hay varios actores en el territorio que también han ayudado a muchos de esos grupos a poder acceder al trámite y a poder obtener la matrícula, digamos, ¿no? El propio INAES ha conformado 2 incubadoras, una de cooperativas de reciclado y otra de cooperativas de cuidados. Sigue habiendo, digamos, una red que permite acompañar a esos grupos, aunque por supuesto hay que mejorar, ¿no?, el trabajo y seguir profundizando esas redes para acompañar a todos esos grupos y que no se frustren. Porque, les consulto a ambos si el campo de la competencia que ustedes desarrollan es un campo fértil para un colega que esté queriendo comenzar
una nueva especialidad, si los trámites en el INADI necesitan de acompañamiento letrado. Digo, todo este tipo de cuestiones que generalmente la ABA sí de alguna manera quiere poner en conocimiento de aquellos colegas que escuchan la radio, que ahora nos ven, porque, bueno, siempre tratamos de manifestarle a los colegas cuál es un campo fértil y cuál sería el camino que ellos tendrían que desarrollar para la capacitación. Bien, no sé, Eli, si querés arrancar, pero quizás, a ver, siempre lo hemos hablado de este tema y nosotros consideramos que sí, claro que es un campo fértil, y se nota la falta de profesionales del derecho que puedan asesorar a las cooperativas y mutuales. Estamos hablando de más de 12.000 cooperativas, más de 6.000, 5.000 mutuales en todo el país. Faltan profesionales del derecho. Entonces hay un campo fértil. Lógicamente, el proceso de involucramiento, de acompañamiento y de escucha con una organización de esta naturaleza no necesariamente es el mismo que se hace con otro tipo de organizaciones, con una sociedad anónima, por ejemplo. Acá, digamos, estamos hablando de procesos colectivos que tienen una dinámica propia, quizás no la dinámica que tienen algunas otras organizaciones, pero sí una dinámica en donde las tomas de decisiones por la vía democrática hace de que hay que acompañar claramente todos estos procesos y estos aprendizajes, porque también la gente en el mientras tanto aprende. Constituye una cooperativa, pero ya no son cooperativistas, se conforman luego, o sea, se van formando. Y ahí es importante los profesionales. Entonces ahí también es importante el acompañamiento de abogadas, de abogados que se especialicen en la temática, que puedan interactuar con las contadoras que por ley tienen que estar casi, la auditoría externa es obligatoria de estas entidades, y hay otros grupos de profesionales. Nosotros desde la ABA interactuamos hace más de una década con el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo. Hay una carrera de licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo que también se pueden generar, y se han generado en algunos casos, grupos muy, muy interesantes de trabajo conjunto, brindando con eso una mirada amplia a las necesidades de todos los frentes que tienen las cooperativas y mutuales. Cuando hay equipos interdisciplinarios, la verdad es que funciona muy bien el trabajo. De hecho, podemos reconocer cooperativas de profesionales que se dedican a asesorar a cooperativas y a mutuales, entre otras organizaciones de economía social. O sea que mi respuesta es que sí, hay campos fértiles, hay que leer, hay que aprender, hay que escuchar mucho a la gente, digamos, porque cada grupo tiene su dinámica. Entonces también eso es importante, cierta paciencia. Sin duda. Me imagino que habrá que tener una capacitación especial respecto a la escucha, porque si bien algunos se formarán de esta manera, hay otros que la realidad laboral la realidad los hace tomar conocimiento de esta posibilidad para poder salvar su empresa, la empresa donde trabajaban. Entonces, por ahí, frente a una etapa de crisis, la escucha es muy importante, porque no sería una elección para la creación de una empresa, sino que por ahí sería la elección para salvar una empresa, para rescatar a una empresa. Entonces, es que no estás escuchando un accionista o dos accionistas, claro, estás escuchando a varios asociados y asociadas. Entonces tenés que escuchar al grupo. Claro, sí, es partir de la base, además de entender que es otra forma de hacer economía. Entonces, cuando se habla de un campo fértil, que está muy bien la pregunta, y la falta que existe en particular de profesionales especialistas en abogacía, hablo, ¿no? En el derecho, en el ámbito del derecho, tiene su raíz en que en los títulos de grado de esto prácticamente no se ve nada, ¿sí? Entonces, las especializaciones, sean acá, afuera, son necesarias, digo, para poder entender este mundo, porque es otro mundo, ya llegamos, o sea, yo estoy hace más de una década, Gustavo también, y las interdisciplinas que evoca esto, porque el encuentro, a ver, nos ocurre en particular de que no es que hablamos todo el tiempo con abogados y abogadas,
hablas con politólogos, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, una diversidad pero terrible, técnicos especialistas y de oficio muy específico, en donde todo eso se tiene que involucrar. Entonces, desde el punto de vista del derecho, que resulta interesante, que eso nos convoca mucho en la comisión, es ver que todo esto hay, digamos, huecos o vacíos legales por doquier, y que para tratar de hacer o de armar o de organizar esa maraña de la poca legislación existente, depende de la localidad, la nacional, o sea, tenés que haber un montón de normativa, que esto me viene al pelo para comentar después el tema del Ciudad de Buenos Aires, que, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires tiene muy recientemente legislación sobre el tema. Nunca hubo. Y esto tiene que ver con un perfil político-económico. Digo, hablamos de otra forma de hacer economía, no estamos hablando de que esto solamente surge de crisis, ¿sí? Porque es lo que se quiere mostrar. Se quiere mostrar de que hay una sola forma de hacer economía. No, no hay una sola forma de hacer economía. Y esto tiene que ver, ¿qué se educa? Se educa que una vez siempre cuento lo mismo. Mi hija me preguntó, mamá, ¿me explicás de economía? Y digo, mira, ¿qué tipo de economía? Porque la que te van a enseñar en el colegio va a ser la economía capitalista. O sea, hay otra forma de hacer economía. Por eso te preguntaba, porque muchas veces este tipo de economía se la asocia con la crisis, y sin embargo estoy convencida, por tantos encuentros que hemos tenido y que ustedes nos enseñan, que decimos siempre con Melina, estamos bendecidas por formar parte de este espacio, porque tomamos conocimiento jurídico de tantas otras cuestiones que si no fuera por este espacio no aprenderíamos. Y digo, muchas veces hay una elección de comenzar pero es muy buena esa observación. Es muy buena esa observación, porque decir que solamente en crisis, la pregunta en realidad sería, ¿por qué vivimos en constante crisis? Entonces es centrarnos a cuestionar el tipo de economía imperante, ¿se entiende? Claro. Por eso hay que plantear, hay otra forma de hacer economía que por ahí no tiene tanta crisis, no porque no la vaya a tener, digamos, siempre son decisiones políticas y económicas en esto. Déjame también... Sí. No, mira, decime. No, lo que yo les iba a marcar es que yo siento, desde la otra mirada, ¿no? Desde el acceso a la política pública, siento como que hay dos momentos, ¿no? De las cooperativas. Hay un momento que es el que venimos mencionando durante la primera parte del programa, que tiene que ver con la constitución de la cooperativa y cómo acompaña al Estado para enmarcar a las cooperativas dentro de lo legal. Comparto plenamente lo que ustedes dicen con respecto a que es un espacio que no está explorado por el derecho, porque de hecho yo creo que con que participen abogados dentro de este proceso de integración, ¿no? De esta economía a la economía, entre comillas, sería mucho más exitoso y le allanaría muchísimo el camino a las cooperativas. Es lo que veo, como que hay dos momentos. Tenés un momento de conformación de la cooperativa y tenés otro momento que es el momento de cómo es el acceso a las políticas públicas, porque para poder acceder a las políticas públicas orientadas, ¿no? Para estos espacios, tienen que estar bien conformadas y te exige el Estado tener todo en regla. ¿Se entiende lo que les digo, no? Fíjate qué necesario sería que se integre un abogado. A eso apuntaba. Tal cual. Yo pienso que nosotros fuimos formados, digamos, por la universidad a la hora de pensar, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Las cooperativas de trabajo, ¿no? Fuimos formados para acompañar al trabajador individual bajo relación de dependencia y generalmente en una situación problemática de su relación laboral. En muchos casos, una situación de finalización. O en algunos casos nos formaron quizás también para entender las lógicas de la formación sindical y la asesoría de estos organismos, a estos organismos de representación. Lo que no tenemos ningún tipo de formación o de herramientas es para acompañar a trabajadoras y trabajadores en la organización de sus propias empresas. No tenemos esa formación. Y eso es lo que hay que construir sobre el ejercicio profesional. A mí me satisface mucho acompañar a trabajadoras, por ejemplo, de cooperativas de cuidado, que se conformaron legítimamente en cooperativas y
y yo voy acompañando como profesional el desarrollo y el crecimiento de esas cooperativas. Y a mí me satisface enormemente, porque seguimos acompañando a trabajadores no son empresarias, lo son, pero también son trabajadores al mismo tiempo. Y esa dicotomía es muy difícil de entender porque nunca nos la transmitieron sabiamente o con la debida precisión, porque no está visibilizado en la facultad. Y eso es algo que lo vamos aprendiendo sobre el camino. Sería bueno empezar a que Y llegue una buena realmente. forma es que los invites a la comisión. ¿Qué te parece para cerrar? Es esa la clave, y por eso es que invitamos a Que todos los participen. profesionales, a las jóvenes, la comisión de jóvenes que siempre está presente en el instituto, y a aquellos que se han formado también en el derecho del trabajo, en cualquiera de las ramas que tenga interés en conocer sobre cooperativas mutuales. Tenemos profesionales muy formados en asociaciones civiles también, que es una figura que quizás no hablamos tanto, pero con la cual trabajamos. Invitamos a sumarse, ¿no? Y por supuesto a construir. Una cosita que quiero agregar por si se cierra. Que nos faltó mencionar que participamos desde la comisión, en la comisión ad hoc de la ABA para los 25 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, así que el 26 de octubre estaremos ahí, al pie del cañón como siempre. En este caso la representación va a ser de la que habla. Y vamos a hablar un poquitito sobre la legislación de Ciudad de Buenos Aires, que es muy nueva, sobre economía social y solidaria, tiene su determinado enfoque, pero vamos a resaltar de que salió algo que es importante, y posiblemente, que estamos hablando con los chicos de la comisión, es realizar algún tipo de evento que hable sobre esta nueva normativa en Ciudad de Buenos Aires, que la verdad que es bastante movilizante. Así que bueno, el 26 tengan en cuenta que vamos a estar todos los de la ABA, va a estar María Elena, va a estar Ángel Hugo. Vamos a hablar de la economía social en la Ciudad de Buenos Aires. Parece un tema no muy tratado, por eso es hora de tratarlo. Tiene su enfoque, no podemos adelantar mucho, así que nos van a tener que escuchar el 26. Bueno, y seguramente no en mucho tiempo los invitaremos nuevamente, es un tema muy interesante, hay que empezar a pensar de otra manera, como estamos hablando cada vez que nos encontramos, tener otras miradas, dejar de lado que estas economías son para las crisis, que puede ser una elección, que es una forma de trabajar, que es una forma de elegir y que existe, y que es bueno también darle el lugar que tienen, no solamente pensarlo como si fuera una crisis, pensarlo como que son trabajadores que están tratando de rescatar algo y después buscarán otro trabajo, sino que por ahí es alguien que cuando quiere comenzar una idea de producción, lo hace a través de estas opciones. Y también recordarle a los colegas que como es un terreno fértil para la profesión, la comisión se reúne los primeros y terceros martes de cada mes a las 13:30. Igualmente les recomendamos a los colegas que nos contacten a nuestro mail economia.social.aba@gmail.com, y allí coordinaremos cuando hacemos reuniones en otros días y horarios especiales conforme la agenda de los integrantes. Se las recomiendo muy especialmente, los conozco mucho a ambos colegas, tanto a Eliana Villagra como al presidente de la comisión, Gustavo Sosa. Sé de su generosidad, del conocimiento que tienen y de las ganas que tienen que haya muchos colegas que se dediquen a esta especialidad, porque, como venimos diciendo, es importante que este tipo de economía tengan su asesoramiento letrado y tengan su acompañamiento, porque están existiendo y necesitan de abogados con conocimiento. Tenemos que cerrar, desgraciadamente siempre nos queda corto el tiempo, siempre tratamos que cada programa sea una suerte de unitario, entonces queremos hablar de muchos temas y siempre nos queda corto. Pero estamos sumamente agradecidos, Melina y yo,
y todos quienes escuchan y ven Aire de Justicia. Sabemos que el trabajo de ustedes es arduo y que están siempre presentes, así que aquellos colegas que estén interesados se contactan y avanzan en la capacitación en este tema que es tan necesario. Nos vemos entonces la próxima. Gracias porque siempre dan un contenido de calidad y siempre que los invitamos están presentes, así que eso es súper valioso. Gustavo, Eliana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos en el próximo Aire de Justicia, el programa de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, donde informamos, comentamos y queremos que todos estén al tanto del trabajo de las comisiones, que es muy importante. Así que muchos éxitos el 26 de octubre y bueno, y hasta la próxima.